La coroidopatía serpinginosa es una entidad clínica rara que causa menos del 5% de los casos de uveitis posterior. Tiene una mayor prevalencia en hombres y afecta a adultos jóvenes y de mediana edad. Se presenta con infiltrados subretinianos de color gris amarillento que generalmente se diseminan centrífugamente desde la región peripapilar, en forma serpinginosa, en forma de serpiente, de ahí su nombre. Las lesiones activas muestran un borde de ataque y se resuelven posteriormente con atrofia del epitelio pigmentario retiniano y de la coriocapilar. Las recurrencias consecutivas van a causar una mayor atrofia, dejando lesiones hipo- e hiperpigmentadas que se extienden irregularmente sobre el fondo de ojo posterior. Aunque bilateral, la enfermedad suele ser asimétrica, con múltiples lesiones en diferentes etapas de resolución en ambos ojos, presentando recurrencias con intervalos variables que van desde meses hasta años. La inflamación de cámara anterior y la vitritis, en caso de presentarse, son mínimas. En fases iniciales puede confundirse con la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda. El diagnóstico diferencial también incluye otras etiologías de uveitis posterior que causan corioretinitis multifocal o placoide, como la corioretinitis multifocal, la toxoplasmosis y la tuberculosis. Con el tiempo, las lesiones se pigmentarán y en su evolución, la complicación más frecuente es la neovascularización coroidea, que llegará a afectar al 35% de los pacientes. Otras complicaciones que pueden surgir son la fibrosis subretiniana, el edema macular quístico, la oclusión venosa de rama, el desprendimiento de retina seroso, la neovascularización de la papila y la uveitis anterior. La causa no se conoce, pero existe un proceso inflamatorio que apunta a la vasculitis como fenómeno causante de las lesiones. Por lo que se conoce de la coroidopatía serpinginosa hasta el momento, se cree que su origen probablemente sea inmunogénico, ya que parece responder al tratamiento con corticoides y otros inmunosupresores. Además, los pacientes afectados también muestran una mayor frecuencia de asociaciones de HLA-B7 y antígeno S retiniano. No se han identificado asociaciones con enfermedades sistémicas. Se han propuesto otros mecanismos patogénicos y puede haber una asociación de la coroidopatía serpinginosa con etiologías infecciosas como Mycobacterium tuberculosis y el virus herpes. Además, la evolución en forma de recurrencias es compatible con enfermedades infecciosas como las herpéticas, pero estas hipótesis aún están por demostrarse. Antes de comenzar el tratamiento, las pruebas de tuberculosis son fundamentales y se debe descartar esta entidad. La instauración del tratamiento de la coroidopatía serpinginosa tiene como objetivo detener la inflamación corioretiniana, especialmente cuando las lesiones que avanzan amenazan la fóvea. Con frecuencia se utilizan corticosteroides sistémicos o perioculares. La prevención de la recurrencia generalmente requiere un tratamiento antiinflamatorio a largo plazo. En este caso se suelen utilizar antimetabolitos, metotrexato, micofenolato de mofetilo, azatioprina, también ciclosporina A o agentes anti-TNF como adalimumab o infliximab, una vez se ha descartado previamente la tuberculosis.